Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la clase correspondiente al tema que falta, ¿no? Faltaba evaluar la parte de electronegatividad, pues, ¿no? Que se enfríe, ¿no? Sí, un poquito y luego lo guardo. Recomiendo mi voz que de hecho mi de los lentes, café. Bien, vamos a ver entonces. Quedado en la parte de propiedades periódicas, ¿no? Y entonces la tendencia general en la afinidad electrónica también sigue la misma tendencia de la energía de ionización, en el sentido de que conforme aumenta Z en un periodo, también aumenta la afinidad electrónica, en otras palabras, la energía liberada en el proceso de ganar electrones es alta en el caso de los no metales, ¿no? Y también esa afinidad electrónica, disculpen, es también alta cuando es menor el número atómico dentro de un grupo, ¿no? Pero esa es tendencia general, porque ya hemos visto el caso del cloro. El cloro tiene la mayor afinidad electrónica entre los no metales y ya habíamos explicado también por qué. El cloro tiene mayor afinidad electrónica, libera más energía que el flúor, ¿no? Ya se dijo eso. ¿Está bien? Ahora, no se puede decir, pues, que la afinidad electrónica es una propiedad opuesta a la ionización, ¿no? A la energía de ionización. Son fenómenos totalmente diferentes, ¿no? No tienen nada que ver una con la otra, ¿no? ¿Está bien? Y luego está la electronegatividad, ¿no? La electronegatividad ya es la fuerza de atracción que tienen los núcleos de los átomos, recuerden. Entonces está, ¿cómo definimos esto, no?
Entonces, si tuviéramos que definir, hay que definir que la electronegatividad, ¿qué cosa viene a ser? Que la fuerza de atracción que ejercen los núcleos de los átomos, enlazados se supone que ejercen los núcleos de los átomos por los electrones que forman parte, por los electrones que forman parte de un enlace químico, ¿no? ¿Bien? Entonces, la electronegatividad, entonces acá decimos la electronegatividad no se mide, la electronegatividad no se mide, pues, no se mide o determina en elementos libres, ¿no? No se mide en elementos libres. Se determina en compuestos, ¿no? Se determina en compuestos. Lo que significa que hay que disociar. Entonces, para medir la electronegatividad de los elementos, para medir la electronegatividad, se debe romper o disociar enlaces químicos, ¿no? Se debe romper o disociar enlaces químicos, ¿no? O disociar enlaces químicos, pues, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que hay que añadir ahí, ¿no? Entonces tengo acá que se pueden presentar varios casos, pues, ¿no? Tengo A, por ejemplo. Tengo A con otro electrón, B, de repente, resultado de un enlace covalente. Y acá pueden darse varias situaciones de disociación, ¿no? Más energía ¿de qué? Energía de disociación de enlace, ¿no? De enlace. Recuerdan que esta energía ya hemos hablado. Entonces acá el fenómeno químico, ¿cómo se llama? Entonces, acá puede darse un caso, ¿no? Un primer caso, un caso A puede ser de qué. ¿Qué pasa si A es más electronegativo que B? Entonces AB significa que va a pasar ¿a qué? A que el par de electrones se quede con A y en este caso B va a tener una carga positiva, ¿no? Entonces acá estamos hablando la disociación, ¿no? La propiedad química, ¿cómo se llama? La propiedad química se llama electronegatividad, pues, ¿no? Electronegatividad. ¿Está bien? ¿Y el fenómeno químico? Fenómeno químico se llama disociación, ¿no? Disociación de enlace, pues, ¿no? Disociación de enlace. ¿No? Porque hay que romper el enlace, pues, ¿no? Y el otro caso, el caso B también, el caso B puede ser de que, ¿qué pasa si B es más electronegativo que A? Entonces, si B es más electronegativo que A, entonces lo que va a ocurrir va a ser el otro caso, que ahora A es el que va a tener la carga positiva y B va a ser el que tenga la carga negativa, ¿no? Porque se quedó con el par de electrones, ¿no? Y el tercer caso, ¿cuál puede ser? De que si electronegatividad de A y B son prácticamente iguales, habrá un tercer caso
¿Qué pasa si electronegatividad de A igual a electronegatividad de B? Entonces esto generalmente ocurre en fase gaseosa, ¿no? Estos de acá, A y B, generalmente se da ¿en dónde? En solución o estado fundido, ¿no? En solución, generalmente se da ese tipo de rupturas. Y también en fase gaseosa, ¿qué pasa si ambos son de electronegatividad semejante? ¿Está bien? A B en fase gaseosa. Entonces va a suceder de que cada uno se queda con un electrón del par compartido. Eso es cuando tienen electronegatividad de A, electronegatividad de A aproximadamente igual a la electronegatividad de B, ¿no? Y acá se estarán formando, pues, radicales libres, ¿no? Entonces, en este último caso habrá radicales libres en el fenómeno de disociación, ¿no? Entonces, recordar entonces que la electronegatividad no se mide, pues, en elementos libres. Y Pauling fue el primero en establecer una escala de electronegatividades al que le dio al flúor el valor más alto de electronegatividad, y en base a ese valor del flúor, él calcula las electronegatividades de otros elementos, pues, ¿no? Y ahí tienen las tendencias periódicas de cómo varía la electronegatividad en los grupos y en los periodos, en los grupos y en los periodos, ¿no? ¿Está bien? El elemento más electronegativo sin duda es el flúor. El menos electronegativo elemento estable es el cesio, ¿no? Elemento estable, el cesio. ¿Está bien? Y la carga nuclear efectiva ya saben que es el efecto que tiene la carga sobre el, el electrón más externo, ¿no? Esa carga nuclear efectiva va a depender del radio. Entonces, mientras más alejado esté el núcleo, mejor dicho, el núcleo respecto al electrón más externo, entonces mientras más alejados estén, entonces recuerden que a la carga nuclear efectiva la gobierna pues las fuerzas de Coulomb, ¿no? La fuerza coulombica. Una constante K por la carga nuclear, por la carga de los electrones respecto al radio, ¿no? Al cuadrado. Entonces, a mayor carga nuclear efectiva significa que el radio es pequeño, pues, ¿no? ¿Está bien? El radio es pequeño. En cambio, si la carga nuclear efectiva es débil, es poca, significa que el radio es grande, ¿no? El radio es grande y por lo tanto ese electrón va a ser más fácilmente de reaccionar, ¿no? Con respecto al elemento. El elemento se hace más reactivo cuando tenga su electrón más externo, menor carga nuclear efectiva, ¿no? Entonces, la carga nuclear efectiva depende, pues, del número atómico en que se manifiesta, pues, el efecto de apantallamiento, ¿no? Entonces, a mayor efecto de apantallamiento, menor carga nuclear efectiva, y con eso estaría bajando también la energía de ionización y el elemento se hace más reductor, ¿no? ¿Está bien? A mayor Z, mayor carga nuclear efectiva, a mayor apantallamiento, en otras palabras, a mayor cantidad de capas interelectrónicas que haya, entonces también habrá menor carga nuclear efectiva, ¿no? Entonces eso es un valor que se puede considerar aproximado, ¿no? Con respecto a cómo va cambiando la carga nuclear efectiva respecto al núcleo y respecto a las distancias que va teniendo, pues, los electrones según el nivel en que se encuentran, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí estamos viendo cómo varía la tendencia general de la carga nuclear efectiva, tanto en metales como en no metales, ¿no? ¿Está bien? Entonces los metales de más baja carga nuclear efectiva, esa carga nuclear efectiva va disminuyendo conforme aumenta el número atómico en un grupo y por lo tanto la reactividad del elemento va a ser mayor, ¿no? El poder reductor va a ser mayor.
Y por el contrario también, ¿no? Entonces, el elemento también se hace muy reactivo cuando tenga una mayor carga nuclear efectiva y el elemento se hace pues más reactivo con respecto a la tendencia de ganar electrones, ¿no? Los metales serán tanto más reactivos cuanto pierdan los electrones con mayor facilidad. Cuanto menor sea la carga nuclear efectiva y mayor distancia al núcleo. Ejemplo, el electrón del 4s del potasio es más reactivo que el electrón 3s, ¿no? El electrón de 4s es mayor que el electrón de 3s, ¿no? ¿Por qué? Porque recibe una menor carga nuclear efectiva. Dice, los no metales serán más reactivos cuanto los electrones que entran sean más atraídos, a mayor carga nuclear efectiva y menor distancia al núcleo, ¿no? Ahí se está manifestando ya el carácter no metálico, pues, ¿no? El electrón que captura el flúor será más atraído que el que captura el oxígeno o el cloro, ¿no? Bueno, eso ya lo habíamos visto. Y ahí más o menos para ver también cómo va cambiando, pues, la carga nuclear efectiva, cómo va cambiando, ¿no? Entonces acá decimos el electrón del potasio, el electrón de potasio en 4s, tiene en este caso menor, pues, ¿no? Menor carga nuclear efectiva, ¿está bien? Que el electrón de sodio que está en 3s, ¿no? Entonces el potasio es más reactivo que él. En este caso que el sodio, ¿no? ¿Está bien? Y eso es lo que hemos visto, pues, en las evidencias experimentales cuando hemos estado en la práctica de laboratorio, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá fíjense que va cambiando, la fuerza coulombica va cambiando según el radio, pues, ¿no? Entonces acá habrá un radio 1, habrá un radio 2, ¿no? Acá igual, ¿no? Un radio 1, un R1, un R2 según el nivel en que se encuentran los electrones, y acá este sería el R3, ¿no? Acá igual, ¿no? Un radio 1, radio 2, radio 3, ¿no? Ese sería el radio 3. Y acá el radio 4, pues, ¿no? El radio 4 que indica que a mayor radio, menor fuerza coulombica, por lo tanto, menor carga nuclear efectiva. Y al haber menor carga nuclear efectiva, entonces también el elemento disminuye su energía de ionización, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces ya tienen ya de manera diferente enfocada, pues, el comportamiento de los elementos, ¿no? Tienen varios criterios, ¿no? Uno es el criterio del tipo de subnivel que llenan. Entonces la regla del corolario de Hund hay que tenerlo en cuenta. Sobre los subniveles llenos y semillenos, hay que tener en cuenta también el efecto de apantallamiento y el efecto de penetración. Y otro criterio más a tener en cuenta también es el efecto de la carga nuclear efectiva sobre el electrón más externo, ¿no? ¿Está bien? Y con eso estamos acabando, pues, tabla periódica, pues, ¿no? Pasemos a ver, pues, lo que es enlace químico. Entonces acá vamos a ver enlace químico. Vamos a ver qué me dice la plataforma. A ver. Veamos la plataforma. ¿Qué cosa me da la plataforma? A ver. Acá tenemos un PPT de enlace químico. Empezando por
¿Está bien? Bien, ¿se ve el PPT, muchachos, o no se ve? No, profe. No. No, profe. Muy bien, entonces, deja de compartir. Veamos entonces ahora compartir pantalla para ver este de acá. Ahora sí. Sí, sí. Bien, entonces el enlace químico, ¿cómo se podría definir? Como el conjunto de fuerzas de naturaleza electrostática que mantienen unidos a los átomos o grupos de átomos, ¿no? O grupos de átomos en en las sustancias simples o sustancias compuestas. Entonces, todo enlace químico es resultado de la reacción química, ¿no? Ahora hay que decir que ese enlace químico es resultado del equilibrio de fuerzas, ¿no? Ese equilibrio de fuerzas, ¿qué cosa establece? ¿O cómo se determina ese equilibrio de fuerzas atractivas y repulsivas? Ese equilibrio de fuerzas atractivas y repulsivas está determinado, pues, o definido por los parámetros de enlace, ¿no? Entonces, los parámetros de enlace te dicen cuánto se pueden acercar los núcleos atómicos para que haya una sustancia estable, ¿no? Entonces, eso estaría determinado por la distancia de enlace. ¿Está bien? También te pueden decir cuánto se pueden acercar las nubes electrónicas con esas distancias de enlace. Entonces ahí aparecen los ángulos de enlace. Y también te va a decir que cada vez que se forma un enlace químico se libera energía. Y esa energía liberada está en función, pues, de la energía de enlace o también llamada energía de disociación de enlace, ¿no? ¿Está bien? Acá vemos, por ejemplo, la molécula de ozono, ¿no? O3 gas, ¿no? Ese es el ozono. Y vemos, pues, que hay dos distancias de enlace iguales, 1,278 angstrom, que la molécula es angular, en este caso, molécula angular, una molécula angular cuyo ángulo, molécula angular cuyo ángulo vale, en este caso, 117 grados, ¿no? Y encima también hay que tener presente que acá habrá, hay también lo que se llama un par solitario o no enlazante, ¿no? Un par solitario. Un par solitario o par no enlazante, ¿no? O par no enlazante. ¿Está bien? Entonces acá, fíjense, dice, acá tienen una definición, ¿no? Un enlace químico se produce entre dos átomos o grupos de átomos. Esas especies químicas pueden tener o no tener carga eléctrica cuando las fuerzas que actúan entre ellos conducen a la formación de un agregado con suficiente estabilidad como para considerarlo una especie química independiente con características propias y diferentes a las especies formadoras. La estabilidad queda determinada por los parámetros de enlace que hemos ya mencionado. ¿Cuáles son esos parámetros de enlace? Esos parámetros de enlace pues son ángulos de enlace, los ángulos de enlace. ¿Está bien? Los ángulos de enlace, las distancias de enlace que son las que forman los ángulos, distancias de enlace. ¿Y qué más? Las energías de enlace, ¿no? Energías de enlace. Eso es lo que hay que tener presente cada vez que, entonces, la estabilidad, el equilibrio entre fuerzas atractivas y repulsivas
queda determinada por los parámetros de enlace, ¿no? Las fuerzas atractivas ya saben que son entre los núcleos y los electrones, que se ganan o que se comparten, ¿no? Y ahí recién en el compuesto formado, se manifiesta pues la electronegatividad, ¿sí o no? ¿Está bien? Recién en el compuesto se manifiesta la electronegatividad, no antes, ¿está bien? Entonces no pueden decir un compuesto iónico se forma entre un elemento de baja electronegatividad con un elemento de alta electronegatividad. Eso estaría mal, ¿no? Porque están hablando del proceso de formación del enlace. Y cuando se habla del proceso de formación del enlace, las propiedades involucradas son quién gana electrones, quién pierde electrones, ¿no? Están relacionadas con esos fenómenos. Entonces, las propiedades involucradas son la energía de ionización y la afinidad electrónica, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuándo se forma el enlace? Cuando se va a formar el enlace. Pero ya cuando el compuesto está formado, lo único que se manifiesta es la electronegatividad. ¿Está bien? Cuando el compuesto ya se formó. Las fuerzas atractivas, ¿entre quiénes están? Entre núcleos que se combinan y entre los electrones que interaccionan, ¿no? Las nubes electrónicas van a tratar pues de repelerse, pues, ¿no? Así de simple, ¿no? Pero al final, la muestra, el compuesto queda definido con sus parámetros de enlace que hablan, prácticamente los parámetros de enlace te dicen el equilibrio entre ambas fuerzas, entre las fuerzas atractivas y las fuerzas repulsivas, que determinan un estado estable con determinada geometría, determinadas distancias de enlace y determinadas energías de enlace. Todo enlace químico siempre se produce por reacción química entre dos o más especies químicas. Entonces acá la capacidad de combinación ya va a depender de la valencia de cada elemento, pues, ¿no? O de cada especie química. Entonces no solamente se puede hablar de valencia de elementos, sino también valencia de grupos, ¿no? De átomos, como son los aniones o cationes poliatómicos. También, ¿no? Entonces, los enlaces químicos se producen por reacción química entre dos o más especies químicas. En toda reacción ocurre ruptura y formación de enlaces, pues, ¿no? Ruptura y formación de enlaces químicos. ¿Está bien? Acá tenemos, por ejemplo, la reacción entre el cloro gaseoso y el hidrógeno gaseoso que libera en esos elementos disociados, porque esto se supone que antes hubo otro gasto de energía acá, ¿no? Otro gasto de energía hubo acá, ¿no? ¿Cuál fue el otro gasto de energía? Que de acá tuvo que haberse pasado acá, ¿no? De H2 y de cloro 2 tuvo que haberse pasado acá. Entonces, ¿qué cosa tiene que haber ocurrido ahí? Entonces ahí hubo una disociación, ¿no? ¿Qué tipo de disociación es acá? Ah, una disociación homolítica, ¿no? A diferencia de las que hemos visto hace un rato, cuando veíamos la... ¿Quién se queda con el par de electrones? El más electronegativo se queda con el par de electrones, entonces ahí se está hablando de una disociación heterolítica, ¿no? Cuando alguien se queda con el par de electrones. Y cuando ambos se quedan, cuando ambos átomos se quedan con un electrón, entonces estamos teniendo una disociación homolítica, que es la que habría en el caso de la ruptura del enlace entre los átomos de hidrógeno o entre los átomos de cloro, ¿no? Y esos, entonces se supone que ahí hubo una energía más, ¿no? Involucrada antes de llegar a hidrógeno monoatómico y cloro monoatómico, ¿no? Entonces acá este tiene un electrón y acá este también tiene otro electrón, ¿no? Desapareado, que permiten formar el HCl, pues, ¿no? Una acá, una acá y Cl, ¿no? ¿Está bien? Y se forma y se libera una energía para ese proceso. Entonces ahí se tiene, pues, que el proceso, ¿cuál fue? Que hay una especie más estable. Por acá podemos poner el avance de reacción. Acá la energía. Y acá habrá, pues,
en este caso, tenemos el perfil de reacción, donde tenemos el H más el cloro, y acá tenemos el HCl, y esa diferencia de energías entre el estado final y el estado inicial, entonces acá tenemos la energía de los reactantes, ¿no? Energía de reactantes, y acá estará pues, en esta parte inferior, ¿está bien? La energía de los productos, ¿no? Y acá esta diferencia de energías es lo que llamamos el delta H, pues, ¿no? El delta H que ya estamos viendo que sale menor que cero, pues, ¿no? Delta H de reacción, que es igual a la energía de productos, menos la energía de reactantes, medida a presión constante, ¿no? Y eso sale que esto es menor que cero. ¿Y cuánto sale para este caso? Para el caso de este caso, delta H vale menos 487 kilojoules, ¿no? Kilojoules. Eso es lo que nos dice, pues, la diapositiva, ¿no? Que se libera 487 kilojoules y por lo tanto el delta H que le corresponde, ustedes ya saben hacer esto, es menos 487 kilojoules, pues, ¿no? Entonces, estos son los llamados parámetros de enlace, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Por ejemplo, acá, ¿qué significa también? La energía de enlace vale 487 kilojoules, ¿no? Entonces, esa es la energía de disociación de enlace. Si yo quiero romper el enlace, energía de disociación de enlace, ¿no? Energía de disociación de enlace. De disociación de enlace. ¿Está bien? Eso vale 487 kilojoules por cada mol de enlaces que se rompe, ¿no? O sea, que si yo quiero romper el enlace HCl, quiero romper ese enlace, tengo que adicionarle 487 kilojoules a este mol, ¿no? Y de esa manera voy a obtener, en este caso, H.gas más Cl.gas, ¿no? Gas. Y el delta H para este proceso, el delta H de disociación vale en este caso 487 kilojoules, que es un proceso endotérmico, pues, ¿no? Entonces, el proceso endotérmico, cuando se trata de romper enlaces, y cuando se forma un enlace, más bien, esa energía es negativa, ¿no? ¿Está bien? Acá vemos otra molécula en este caso, del metano, ¿no? En este caso es el CCl4, ¿no? El CCl4. Esta es la molécula del CCl4, que es un líquido, ¿no? Es un líquido. Y las moléculas acá tienen sus parámetros de enlace, es una molécula tetraédrica, pues, ¿no? Molécula tetraédrica. ¿Está bien? Entonces, donde tiene 4 distancias de enlace, 4 distancias de enlace, 4 distancias de enlace iguales. Iguales, ¿no? De 1,78 Armstrong cada una, ¿no? Cada uno. Y tienen el ángulo de enlace, que sería en este caso cloro, carbono, cloro, cloro, carbono, cloro, que vale 109,5 grados, ¿no? ¿Está bien? Y ya se supone que también ese enlace carbono-cloro también tiene pues una energía de disociación de enlaces, ¿no? Clases de enlaces químicos naturales. ¿Está bien? Entonces esos son los tres tipos de enlaces que se encuentran, ¿no? Y entonces acá todo enlace iónico se forma por atracción electrostática entre aniones y cationes, ¿no?
Ahora, cómo esos aniones y cationes, de qué resultan? Ya eso depende, pues, de las especies químicas que reaccionaron, ¿no? Enlace covalente cuando hay compartición de uno o más pares de electrones, los cuales se ubican entre los núcleos, ¿no? Se ubican entre los núcleos, ¿no? Y el enlace metálico se produce entre, entonces por atracción atracción, entre los cationes del metal, y el mar de electrones de valencia, ¿no? Y el mar de electrones de valencia, ¿no? Bueno, es una de las teorías que explica por la teoría del mar de electrones, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahora ustedes ya han visto reacciones de laboratorio, ¿no? Entonces también, ahora como ya están viendo reacciones de laboratorio, ¿dónde han visto pues las reacciones del sodio con el agua, el magnesio con el agua? ¿Está bien? ¿O han visto las reacciones de las sales aloideas con los halógenos? Entonces se evalúa la electronegatividad. Entonces ustedes ya son capaces a estas alturas de decir, pues, los enlaces que hay en esta reacción, ¿no? ¿Cuántos enlaces, qué tipos de enlace químico hay en la reacción? Por ejemplo, ustedes ya vieron sodio sólido, vieron esa reacción con el agua, ¿no? ¿Y eso les dio qué cosa? El NaOH, ¿no? Acuoso, más el hidrógeno Hidrógeno. gaseoso. Y esta fue una reacción exotérmica, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué tipo de enlace es el que tiene el sodio? Tipo de enlace. ¿Qué tipo de enlace tiene el sodio? ¿Está bien? Metálico. Metálico. Metálico, pues, ¿no? Metálico. ¿Qué tipo de enlace tiene el agua? Covalente. Covalente. ¿Qué covalente? ¿Polar o no polar? Polipolar. Polar. Enlace covalente, en este caso, covalente polar, pues, ¿no? Covalente polar, ¿no? Porque hay hidrógeno-oxígeno, ¿no? Que tienen diferente electronegatividad. ¿Y este de acá? Iónico. Iónico. Enlace iónico, ¿no? Enlace iónico. ¿Y acá? Covalente. Covalente apolar. Sí, Apolar. covalente Apolar. apolar, ¿no? Porque los átomos enlazados son iguales, pues, ¿no? Son iguales. Entonces ahí tenemos ahora las mismas preguntas, ¿no? ¿Cómo se llama el TIC? ¿Cuál es, según la interacción entre los reactantes, cómo se llama esta reacción? ¿Cuáles son los fenómenos químicos involucrados? ¿Cuáles son las propiedades químicas involucradas, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces acá tienen ya que hablar de sus propiedades periódicas, pues. Y ustedes tienen que ser capaces de poder explicar eso, ¿no? ¿Está bien? Y eso es lo que se les ha pedido, pues, que ustedes hagan. ¿Cuándo van a hacer su informe, no? El informe del trabajo último que se ha visto, tienen ustedes que enfocarlo de esta manera, ¿no? Tipos de enlace, fenómenos involucrados. ¿Dónde está la ruptura de enlaces? Acá estos de acá rompen enlaces y acá se forman. ¿Qué pasaron? ¿Qué pasó acá? En este caso, vamos a ver pues que en el caso en este lado de acá de los reactantes, ¿qué cosa está ocurriendo? Ruptura de enlaces, ¿no? Entonces acá hay ruptura de enlaces. ¿Y acá qué cosa hay? El fenómeno que se está manifestando es la formación de enlaces, ¿no? Esto es como resultado de la formación de enlaces. Entonces, cuando hay ruptura de enlaces,
Entonces, se supone que cuando hay ruptura de enlaces, entonces ahí se practica la energía de disociación de enlace, ¿no? Acá, entonces, este proceso acá, la ruptura de enlaces, ¿qué tipo de proceso es? Proceso, en este caso, vamos a tener proceso, en este caso, pues, ¿no? Endotérmico. Y al contrario, ¿no? Cada vez que se forman enlaces es porque hubo liberación de energía, entonces le corresponde una energía de disociación, la energía de formación que sería negativa, ¿no? Cuando le asignamos el signo termodinámico, ¿no? Entonces acá tenemos un proceso endotérmico y el otro proceso es exotérmico, ¿no? Proceso exotérmico. Resultado de esos dos, habrá un delta de H de reacción, ¿no? Resultado de esos dos procesos, habrá un delta de H de reacción. ¿Está bien? Y cuando hablan de una sustancia compuesta, eso ya depende, pues, ¿no? ¿Qué tipo de enlaces habrá? Acá, por ejemplo, ¿qué cosa vemos? Que en el enlace iónico, si partimos de elementos, entre elementos representativos o no necesariamente representativos, en el enlace covalente, entonces se forma por reacción por transferencia de electrones, ¿no? La transferencia de electrones, entonces va a ocasionar que se forme un anión y un catión, ¿no? Y eso da el enlace iónico. En cambio, el par de electrones entre no metales generalmente, cuando reacciona de repente un no metal, ¿no? No metal con otro no metal, entonces te va a dar un enlace covalente, ¿no? Enlace covalente. En cambio, si tienes un metal con un no metal, entonces va a ocurrir una transferencia de electrones, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esto como resultado, A más una energía que se libera, ¿no? Más una energía. Acá igual, ¿no? Hay transferencia de electrones, luego vienen los aniones y cationes, entonces no es tan simple, ¿no? O sea, porque luego viene el catión, el M, en este caso con el M más, ¿no? En este caso con valencia 1, y acá el X menos, ¿no? Y recién, cuando se unen, liberan la energía, ¿no? Entonces, recién cuando hay esta reacción, entonces acá, hablando, en este caso, más una energía que se libera, ¿no? ¿Está bien? La regla del octeto que establece, la regla del octeto, esto recuerden es para elementos representativos, ¿no? Para elementos representativos que reaccionan, ¿no? Para elementos representativos que reaccionan. Para elementos representativos reaccionantes, ¿no? Reaccionantes. Entonces esta regla del octeto nos dice que a lo más puede haber 8 electrones para adquirir una configuración estable del tipo NS2-NP6, ¿no? Ya sea porque en un enlace químico se ganaron electrones, se perdieron electrones, o se compartieron pares de electrones, ¿no? ¿Está bien? Eso vale solamente para elementos representativos. Para elementos de transición, en los metales de transición, no necesariamente se va a cumplir, pues, la regla del octeto, pues, ¿no? Criterios de electronegatividad para hablar de los enlaces, ¿no? Criterio de electronegatividad, pero el criterio de electronegatividad no es suficiente, pues, para definir el enlace, porque recuerden que esta es la electronegatividad de Pauling, y Pauling, como se dan cuenta, tiene errores, porque si los núcleos son diferentes, la fuerza de electronegatividad también va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, el carbono tiene el mismo valor de electronegatividad que el azufre, de repente por ahí también habrá otros, ¿no? Por ejemplo, Hierro, el cobalto. nitrógeno, por ejemplo, comparado con el cloro, ¿no? Con el cloro, tiene el mismo valor de electronegatividad, pues, ¿no? ¿Está bien? Estamos viendo, pues, de que esto va a hacer, pues, de que
de repente alguien tenga errores de interpretación, pues, del enlace, ¿no? Entonces, por eso no, el criterio de electronegatividad no siempre es suficiente para definir el carácter del enlace, ¿no? Entonces tenemos también al hidrógeno con el fósforo, por ejemplo, mismos valores de electronegatividad, ¿no? Entonces, si por eso no van a decir, pues, que como acá ¿qué tipo de enlace es? No van a decir, pues, si alguien dice pH, si alguien dice, porque la diferencia de electronegatividades acá sería 2,1 menos 2,1 igual a 0, entonces dicen enlace covalente en este caso apolar. Si alguien dice eso, ya murió, pues, ¿no? ¿Está bien? Porque la definición de electronegatividad que les he dado no dice eso, ¿no? No habla de electronegatividades en términos relativos, habla en términos absolutos. La fuerza de atracción que tienen los núcleos de los átomos por los electrones que forman parte del enlace químico, pues, ¿no? Entonces acá, si alguien dice eso, entonces ya murió, pues, ¿no? Esto no vale, ¿no? Entonces, tiene enlace covalente polar, ¿no? Enlace covalente polar, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener presente cuando se habla de los tipos de enlace, pues, ¿no? Y acá tiene un resumen en función de la electronegatividad, ¿no? Generalmente decimos, cuando la electronegatividad de dos elementos es mayor o igual que 1,7, decimos enlace iónico. Si la diferencia electronegativa, estamos hablando para compuestos binarios, ¿no? Un compuesto, ¿no? Para compuestos binarios estamos hablando, ¿no? En compuestos binarios donde participan dos elementos, si la diferencia electronegatividad es... Entonces se supone que, ¿cuándo se evalúa esto? Ah, esto se evalúa cuando, esto se evalúa en el compuesto, ¿no? Se evalúa en el compuesto. En el compuesto, ¿no? Esto no se evalúa como elemento libre, ¿no? Porque la propiedad involucrada en el compuesto ya está definida, ¿no? Ya está definido. En el compuesto ya hubo transferencia de electrones, alguien ganó electrones, alguien perdió electrones, o alguien compartió equitativamente electrones, ¿no? Entonces, eso está en los compuestos. ¿Está bien? Entonces, si en un compuesto tenemos de que, en un compuesto de repente tenemos ahí, por ejemplo, el CH4, ya CH4. Diferencia electronegatividades. Entonces, ¿qué cosa? Ahí recién puedo aplicar el concepto de electronegatividad. El concepto de electronegatividad no lo puedo aplicar al elemento libre, pues, ¿no? Entonces, el concepto de electronegatividad va en compuestos. Entonces, acá sería 2,5 menos 2,1. Entonces, diferencia electronegatividad es igual a 0,4. Entonces, enlace covalente, decimos enlace covalente polar, ¿no? ¿Está bien? Enlace covalente polar. ¿Y cuándo será covalente no polar? Entonces, covalente no polar será cuando los átomos, dice acá, cuando los átomos enlazados son iguales. ¿Cuándo será polar? Esto es lo que vale. Esto vale más que esto de acá, ¿no? Esto no necesariamente es cierto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, más vale esto, pues, ¿no? Si dos átomos enlazados son diferentes, ya de frente puedo decir, tiene enlace covalente polar, porque los núcleos son diferentes. ¿Está bien? Y si les dijera a ustedes, ¿quién es más polar? O sea, ¿quién es más electronegativo? ¿No? Ahora ya tengo el compuesto. Tengo el compuesto HH, ya tengo el compuesto. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quién es más electronegativo? ¿El hidrógeno o el fósforo? Fósforo. ¿Estás seguro?
¿Estás seguro? A ver, ¿qué dicen, pues? ¿Estás seguro con tu respuesta? Tienes que justificarlo, ¿no? Ya estamos hablando ya del compuesto. Entonces ahí Pauling te dice que son iguales las electronegatividades, pero eso no es cierto, ¿sí o no? ¿Y por qué no es cierto? Ah, ya, entonces ahí viene pues el criterio, ¿no? El criterio. Ese par de electrones, ¿de quién estará más cerca? ¿Estará más cerca del hidrógeno o estará más cerca del fósforo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? A ver, ya pues analicen muchachos, para eso ya saben propiedades periódicas, pues, ¿no? Ya saben propiedades periódicas. Y si no me responden ahorita, entonces queda como tarea, pues, ¿no? Así de simple, esas son mis preguntas. Hasta les doy las fijas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces ya tienen otra fija más, ¿no? Creo que ya la vez pasada también vimos algo de eso, ¿no? Y ya hoy día les he resuelto una parte, pues, de su laboratorio, ¿no? Ya les dije ya, entre metales alcalinos con el agua, sale un hidróxido, pues, ¿no? Sale un hidróxido con la liberación del hidrógeno correspondiente. Ya tienen una buena parte de su informe resuelto, ¿no? Entonces, y acá la pregunta era, ¿qué átomo es más electronegativo? En esta molécula, ¿no? ¿Qué átomo es más electronegativo? Electronegativo. ¿Hidrógeno o fósforo? En pH 3, ¿no? ¿Y por qué? Pues, ¿no? ¿Por qué? Esto es lo más importante, ¿sí o no? Que el decir, es tal. El por qué es más importante. ¿Está bien? Porque ahí se va a ver, ya, qué tanto evaluaste las propiedades periódicas, ¿no? ¿Qué tanto dominas las tablas periódicas? ¿Para qué se te enseñó tabla periódica? ¿Por gusto? ¿Ah? Entonces así ya tienen los casos, pues, ¿no? Los enlaces, cuando hay átomos iguales, generalmente decimos, hay una distribución simétrica del par de electrones, ¿no? Entonces generalmente lo representamos por una esfera, ¿no? Decimos enlace covalente, apolar o no polar, ¿no? Apolar o no polar. Y cuando hay una distribución asimétrica del par de electrones, generalmente decimos, ya, entonces, ¿cómo lo representamos? Por un óvalo, más o menos, ¿no? Entonces decimos enlace covalente, covalente polar, ¿no? Por lo tanto, habrá pues un momento dipolar de enlace dirigido del positivo al negativo, ¿no? Ese es el vector momento dipolar. ¿Está bien? El vector momento dipolar. Y ese momento dipolar, pues, vector momento dipolar, tiene una magnitud, ¿no? Una magnitud mu, decimos, que vale a la carga parcial positiva o negativa por la distancia de enlace, ¿no? Y esto se mide en debye, pues, ¿no? En debye, ¿no? Entonces se tiene que hacer. Entonces ya cuando se trata de las moléculas, en las moléculas ya hay que evaluar, pues, cuál es la resultante de los diferentes vectores llamados momentos dipolares de enlace, ¿no? Acá tenemos en este caso para indicar el tipo de enlace, por ejemplo, cloro y sodio, ya esto está definido, pues, ¿no? 1A, ya saben que es metal, 7A, halógeno, no metal, ¿no? Metal de baja energía de ionización, baja energía de ionización. No metal, ¿está bien? ¿Qué tipo de no metal? No metal, en este caso, no metal de alta afinidad electrónica, ¿no? De alta afinidad electrónica. De alta afinidad electrónica, ¿no?
alta. Afinidad electrónica, ¿no? ¿Y dónde se manifiesta la electronegatividad? Ah, recién acá, ¿no? Acá recién hablo del compuesto. NaCl, tengo el compuesto NaCl sólido. Ah, entonces, diferencia de electronegatividades. Acá le aplico la diferencia. No puedo aplicarle antes. Acá recién aplico la diferencia de electronegatividades. En este caso sería 3 menos 0,9, ¿no? 0,9. En este caso le sale 2,1. Por lo tanto, decimos iónico, ¿no? ¿Está bien? Pero no puedo decir, acá tengo en el HF, ¿no? HF. Diferencia de electronegatividades igual 4 menos 2,1 igual 1,9. No puedo decir, es iónico, ¿no? Esto es mayor que 1,7, ¿no? Entonces, si alguien dice iónico, ya murió, pues, ¿no? Así de simple, ¿no? Ya murió, ¿por qué? Porque se olvidó del criterio del carácter metal, no metal, pues, ¿no? Entonces, ¿alguien dice eso? Iónico, no. HF es covalente, ¿no? Covalente. ¿Por qué es covalente? Porque ambos son no metales. Ambos son no metales, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener presente, ¿no? Ambos son no metales. Por lo tanto, ahí ese criterio de Pauling, de que generalmente dice mayor o igual que 1,7, eso no vale, pues. Igual puede pasar con el sodio y sodio también con el azufre, ¿no? Por ejemplo, Na2S. ¿Qué pueden decir? Na2S. Sólido, es un sólido. Diferencia de electronegatividad es igual 2,5 menos 0,9. ¿Cuánto queda? 1,9. 1,6, ¿no? 1,6. ¿Está bien? Que es menor que 1,7. Entonces van a decir, entonces, enlace covalente, enlace iónico, no van a decir, pues, ¿no? No van a decir enlace iónico. Si alguien dice, no, enlace covalente, ¿no? Enlace covalente polar, van a decir, ¿no? Enlace covalente polar. Si alguien dice enlace covalente polar, entonces ya murió, pues, ¿no? ¿Está? Porque eso no es, pues, ¿no? ¿Está bien? Porque, ¿qué cosas tiene? Metal del grupo 1A, ¿con quién? En este caso vamos a tener un del 1A, ¿no? ¿Qué pasó acá? Me cogió esto. ¿Qué pasó acá? ¿Qué hice? A ver, ¿dónde está esto? Se me fue el PPT. Dejo de compartir entonces. Veamos acá. Acá me pasó algo. No hay problema, pues. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué botón machuqué? Ujú. Ya, ahí lo que decíamos, pues, es la de que en este caso el compuesto es metal del 1A con un no metal del grupo 6A. Recuerde que esos elementos del grupo 6A y 7A ya tienen prácticamente una definición, pues, una definición, podemos decir así, de enlace, pues, ¿no? Una definición ya, el carácter metal-no metal está bien definido y por lo tanto lo único que podemos concluir es que es iónico, pues, ¿no? Iónico. A pesar de que la diferencia de electronegatividades de Pauling
me está dando pues valores pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? No puedo retroceder. ¿Cómo arreglo esto? Sugerencia, muchachos. Ustedes que están más actualizados en tecnología e informática. ¿Qué es el que habla? No se ve eso. ¿Ah? No se ve su PPT, profe. No se ve, pues, ¿no? No. Entonces ahorita ahí ya Bueno, hay pero igual un lo problema, arreglo. ¿no? Tal vez ha presionado algún botón que Sí, eso es lo que quiero saber. ¿Qué cosa era? Ajá. Ah, ya, listo. Mantener, entonces ahora, ya, vamos a comenzar de nuevo, ¿está bien? Ya tenemos la diapositiva, ¿la ven? No. No se ve, ¿no? Entonces no estoy compartiendo. Entonces ahora veamos, compartir pantalla, está acá, este es, ¿está bien? Ahora sí, ya se arregló el problema. ¿Está bien? Entonces ahora está lenta la máquina, ¿no? Ahora sí. Entonces ahí estamos viendo pues que el sodio es metal del grupo 1A, ¿no? Y el otro, el del grupo 6A, ¿no? Lo mismo, creo que ha puesto una lupa. Aparece una lupa, sí, creo. sí, la lupa se ha movido. Tenía razón, y después no la encontraba, ¿no? Sí, sí, en los botones. Entonces ahí tienes que el azufre está en el grupo 6A, la diferencia electronegativa es al 1,6, pero ¿qué cosa nos dice? Que la temperatura de fusión supera la temperatura de fusión acá del Na2S, es mayor que los 400 grados Celsius, ¿no? Por lo tanto me está diciendo, y conduce en estado fundido. Con eso ya me están diciendo el compuesto es iónico, ¿no? Porque solamente hay temperatura de fusión alta y conduce en estado fundido. Ah, entonces decimos, entonces es iónico, ¿no? Pero no por el criterio de electronegatividad, sino por el criterio del conocimiento de las propiedades, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no siempre el criterio de electronegatividad es bueno para definir el carácter iónico de un compuesto, ¿no? Entonces también tenemos que recurrir, o el carácter covalente, tenemos que recurrir a las propiedades. Punto de fusión, si el punto de fusión supera los 400 grados, entonces es probable que sea iónico. ¿Cómo comprobaríamos que es iónico? Ya, fundiendo a la sustancia, ¿no? Si fundimos a la sustancia y en estado sólido, en estado fundido, conduce la corriente eléctrica, entonces decimos es iónico, ¿no? ¿Está bien? Y si de repente necesitamos un auxilio más, de repente hasta disolver, ¿no? Si conduce también en estado disuelto, en un solvente polar, entonces también diremos iónico. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante no solamente aplicar el criterio de electronegatividad y el carácter metal no metal, no siempre es suficiente, también hay que determinar las propiedades, ¿no? Para tener una buena conclusión, ¿no? El enlace iónico, ya saben, generalmente los más fáciles de formar, los compuestos iónicos más fáciles de formar, se forman cuando se combinan elementos de baja energía de ionización, como los elementos del grupo 1A y 2A, ¿no? Estos, baja energía de ionización, ¿quiénes son? 1A, 2A, ¿no? Con elementos de alta afinidad electrónica. Fíjense, acá no incluyo a la electronegatividad porque la electronegatividad no actúa entre elementos libres. Actúa recién cuando está formado el compuesto. ¿Está bien? Entonces, elementos de alta afinidad electrónica, ¿quiénes son?
son en este caso el nitrógeno poniéndolo por ahí, como es participante del grupo 5A, ¿no? Porque el resto ya son semimetales, donde sí está pronunciado el carácter no metálico es en el nitrógeno. Otros van bajando su carácter no metálico, ¿no? Recuerden eso. Y también a partir de, en este caso del nitrógeno, los elementos del grupo 6A y 7A, ¿no? Y 7A. Ahí está bien definido el carácter no metálico, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener presente, ¿no? Los elementos no metálicos son los que tienen tendencia a ganar electrones para formar aniones, pues, ¿no? ¿Y qué cosa ocurre en esa transferencia de electrones? Lo que no se explicaba en el grafiquito anterior, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen la reacción entre el sodio y el cloro, ¿no? Tienen el sodio, este es el sodio, ¿no? Este es el sodio, elemento 11, y acá el cloro, elemento 17. Ambos son del mismo periodo. Ya saben que en el mismo periodo, conforme aumenta el número atómico, disminuye el radio, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa cuando el sodio pierde un electrón, ¿no? Entonces acá menos un electrón. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el radio, la nube electrónica se contrae, ¿no? ¿Por qué? Porque aumentó la carga nuclear efectiva sobre el electrón más externo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un no metal gana electrones? Entonces, más el electrón, entonces, más bien la fuerza coulombica disminuye la carga nuclear efectiva y los electrones se alejan más de la influencia nuclear, ¿no? El radio aumenta. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre cuando hay transferencia de electrones, ¿no? Entre elementos que reaccionan, ¿no? Acá ambos completan el octeto. Para el sodio es más fácil perder un electrón que ganar 7. Y para el cloro es más fácil ganar un electrón que perder 7 para parecerse a un gas noble, ¿no? Entonces, el sodio al perder un electrón se parece al neón, el gas noble, y el cloro al ganar el electrón se parece al argón, pues, ¿no? Y adquieren una configuración estable, ¿no? De ahí tienen lo que llamamos la notación de Lewis, ¿no? La notación de Lewis. Y acá, por ejemplo, vemos la formación del, no sé si esto se visualiza, no sé si, creo que no se visualiza. No. No está hecho para visualizarse. ¿Está bien? Eso ya lo veremos en otra práctica, ¿no? Ahora bien, ¿qué más tenemos por acá? El ciclo de Born-Haber, ¿no? Para compuestos iónicos. Antes de entrar a esto, por ejemplo, quisiera vamos a usar esta diapositiva, ¿está bien? Por ejemplo, les pueden decir a ustedes, indique la fórmula. Entonces acá vamos a poner como ejercicio, ¿no? Acá pueden decirnos, indique la fórmula y la notación de Lewis del compuesto iónico que forman, por ejemplo, un caso A donde se tiene el calcio y el cloro, ¿no? Calcio y cloro. B puede ser otro caso donde tenemos ahí el aluminio y el oxígeno, por decir algo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces acá, primero hay que identificar, pues, en ejemplo, en el caso del calcio, ¿no? Calcio, ya sabemos que es el elemento 20, pertenece al grupo 2A. A estas alturas ustedes ya saben. Esa es la primera parte, ¿no? Más, ¿quién? El cloro, que ya saben que está en el grupo 7A.
Entonces, con eso ya saben que este es un metal más un no metal. Entonces, ¿qué tipo de enlace van a formar? Entonces, el enlace que van a formar ambos, entonces decimos enlace iónico, ¿no? Porque ahí está bien definido el carácter de esos elementos, ¿no? Uno transfiere, el otro pierde. ¿Y acá qué hacemos? Entonces acá a este le damos al calcio estado de oxidación máximo, al metal. El estado de oxidación máximo para el calcio es igual a más el número de grupo, ¿no? Más el número de grupo. ¿Está bien? Entonces el estado de oxidación, y al otro le damos, ¿a quién le damos mínimo? El estado de oxidación mínimo le damos al cloro, y a ese estado de oxidación mínimo, que es igual al número de grupo, menos 8, ¿no? Entonces, ¿eso para qué nos va a servir? Eso para formar, entonces acá tenemos estado de oxidación del calcio, entonces ¿a qué va a ser igual? Ya sabemos que va a ser en este caso más 2. Estado de oxidación del, en este caso del cloro, va a ser igual menos 1. Entonces, con eso ya tenemos los iones, ¿sí o no? Los iones. ¿Cuáles son los iones que se van a combinar? Los iones que se van a combinar van a ser el calcio 2 más el cloro 1 menos, ¿no? Y luego ya escribimos pues la fórmula, ¿no? ¿Cómo hallamos la fórmula? Entonces acá habrá unos cuadritos imaginarios, ¿no? ¿Y qué hacemos? Intercambiamos, pues, ¿no? Este se viene, el valor absoluto se viene para acá, y el otro, en este caso sería, este de acá, se viene hacia acá, pues, ¿no? ¿Está bien? Y de esa manera vamos a tener la fórmula que va a ser igual, la fórmula que va a ser igual, en este caso, al CaCl2, ¿no? CaCl2. Y luego de la fórmula, entonces recién viene la notación de Lewis, ¿no? Notación de Lewis. ¿Y la notación de Lewis qué cosa nos dice? La notación de Lewis me dice que hay un ion calcio. Un calcio con carga 2 más, que ya determinada, y entre corchetes van 2 cloruros, pues, ¿no? Cumpliendo el octeto, ¿no? Y su carga, menos, ¿no? 1 menos. Rodeado de 8 puntos u 8 aspas, ¿no? Esa es la manera como hacemos la notación de Lewis. Acá lo mismo para el caso del aluminio y oxígeno, ¿no? Igual. Grupo 3A, ya saben que es metal. Este grupo de estado de, en este caso, grupo 6A, ya saben que es metal, más no metal, entonces, iónico, ¿no? Acá bien definido, ¿no? Iónico. Ahora bien, estado de oxidación, acá, estado de oxidación del aluminio, acá sería estado de oxidación más 3. Y acá, estado de oxidación menos 2, ¿no? Menos 2. Por lo tanto, los iones, ¿cuáles son los iones? Los iones que están interaccionando serían el aluminio 3 más el oxígeno 2 menos, ¿no? Y luego, fórmula. La fórmula en este caso sería, Al2 o 3, ¿no? Y luego la notación de Lewis, que sería notación de Lewis, que sería 2 veces el aluminio con carga 3 más y 3 veces el oxígeno encerrado en corchetes con su carga 2 menos, ¿no? Y rodeado de 8 puntos u 8 aspas. ¿Está bien? Eso solamente se hace para el elemento no metálico en el caso de compuestos binarios. ¿Claro, muchachos? ¿Está claro esto o no está claro? ¿Están o no están conmigo? Sí, profe. Se Ya, entendió. ya, menos mal. Yo pensé que ya no estaban. Y luego ya hay que tener en cuenta pues el ciclo termodinámico de Born-Haber, en el que se supone, hemos dicho que tiene que haber antes de la formación de un compuesto químico. ¿Qué cosa tiene que haber?
A ver, díganme, muchachos. Antes de la formación del enlace químico, ¿qué tiene que haber entre los reactantes? Una reacción. Ya, está bien, una reacción. ¿Qué más? Ruptura de Una- enlace. Ruptura de enlaces, pues, ¿no? Ruptura, disociación de enlaces. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, de manera ordinaria, común y corriente, acá tenemos los elementos en estado estable. En estado estable, por ejemplo, tenemos ahí. ¿Está bien? Los elementos cloro y sodio, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en condición estándar, ¿no? Este es en condición estándar. En condición estándar yo tendría esa reacción, ¿no? En condición estándar. En condición estándar. ¿Qué requiero? Ah, que esto me va a dar un calor de formación, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá este calor de formación del NaCl, calor de formación del NaCl, ¿cuánto vale, no? Esto, ¿qué cosa nos dice el postulado de Hess? Según Hess, entonces, el calor de formación del NaCl es independiente del camino seguido, ¿no? ¿Está bien? Solamente depende del estado final y del estado inicial. ¿Cuál es el estado final? Estado final. Y acá, este es el estado inicial. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa nos dice el ciclo de Born-Haber? Que es un ciclo termodinámico. ¿Cuándo se emplea este ciclo de Born-Haber? Acá es simplemente el resultado de aplicación de los postulados de Hess, nada más, ¿no? El calor de reacción, que es en este caso el calor de formación del NaCl, solamente depende del estado final y el estado inicial. No importa la historia del proceso. Pero acá esto se explicita ¿para qué? Ah, porque este tipo de ciclo nos ayuda a calcular las afinidades electrónicas que son difíciles de calcular para algunos elementos. Entonces, esto es una manera de hallar teóricamente los valores que podrían obtenerse experimentalmente para las afinidades electrónicas de algunos elementos que no son fáciles de obtener, pues, ¿no? Como el caso de los gases nobles o el caso de los elementos del grupo 2A, ¿no? Entonces acá, si nos damos cuenta, entonces, ¿qué nos dice Hess? El calor de formación, delta Cl, no depende, solo depende de los estados final e inicial. Acá, ese valor, ¿cuánto vale? Ese valor, ¿cuánto vale? Si uno interpreta la gráfica, ¿dónde está el estado estable que está en la ecuación? Lo tenemos acá, ¿no? ¿Dónde está el producto final? El producto final está acá. Entonces acá, esta diferencia, este es lo que vale el calor de formación. ¿Cuánto valdría? Según esta gráfica vale menos 411 kilojoules, ¿no? Por un mol de este compuesto formado, ¿no? Un mol. ¿Está bien? Un mol de compuesto formado. Me libera 411 kilojoules. Pero este calor de formación también lo puedo calcular de diferente manera. ¿Cómo? Ah, desarrollando un proceso, explicando lo que ocurre, ¿no? Por eso este ciclo es su clave para explicar algo que ha quedado en su informe de laboratorio, ¿no? En su informe de laboratorio han visto ya la coloración a la flama. Entonces, y también les preguntaba, ¿no? ¿Quién emite? ¿Quién emite el color? ¿El catión del metal alcalino o es el átomo neutro? ¿Quién es el que emite el color? Eso era lo que quería que ustedes interpreten, ¿no? Pero para resolver eso y explicar eso, entonces ustedes tienen que basarse en este ciclo termodinámico, ¿no? Es su punto de referencia, ¿no? Porque están partiendo del NaCl, el NaCl ahora le están haciendo todo el proceso inverso. Lo van a poner a la flama, le están dando energía. Al darle energía, ¿qué cosa están haciendo? ¿Están excitando o están rompiendo enlaces? Están rompiendo enlaces, ¿no?
Están rompiendo enlaces y por lo tanto todo este es el proceso inverso que se da en el calentamiento de la sal con la flama, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en base a este conocimiento del ciclo de Bollhaber, ustedes tienen que explicarme cuál es el proceso de la emisión del color, del elemento, ¿no? Así es ámbar, ¿por qué se da ese color? ¿Porque lo hizo el catión o lo hizo el elemento? Y ustedes podrán explicarme eso. Como ya saben lo que significa el modelo de Bohr en la explicación de los espectros de línea, ¿no? Para el hidrógeno. Pero ahora lo van a ver, pues, para otros elementos, ¿no? ¿Está bien? Entonces espero que lo resuelvan bien. Ahora bien, entonces hay varias etapas. Entonces acá voy a darle el fin de la presentación para introducir insertar una diapositiva, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. ¿Está bien? Entonces, insertar nueva diapositiva y le ponemos esta, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ustedes ya tienen esta. Ahora, nuevamente. Le explicamos, ¿no? Entonces, ahí tienen el ciclo termodinámico de Bollhaber. ¿Y qué cosas nos está dando? Que primeramente hay que, en este caso, por primera parte, una primera energía que es la sublimación de ¿quién? La sublimación en este caso la sublimación del sodio, ¿no? Del sodio sólido. Hay que pasarlo a fase gaseosa. ¿Está bien? De esa manera pasamos a este estado. ¿Está bien? Pero para hacer eso tenemos que darle una energía. ¿Cómo se llama esa energía? El calor de sublimación. ¿Cuánto vale eso? Este valor, ¿no? Este es el calor de sublimación. ¿De quién? El calor de sublimación del sodio sólido, pues, ¿no? Del sodio sólido. Y luego, una vez que hemos llegado acá, ya hemos disociado al elemento por simplemente cambiar el estado físico, ¿no? Entonces acá no hay ruptura de enlace, simplemente es fuerzas de cohesión debilitadas por efecto del calor, ¿no? Nada más. Y luego está el cloro. El cloro está en estado molecular. Ahora el cloro en estado molecular debe pasar el cloro en estado atómico, entonces debe pasar a este estado. ¿Y qué cosa le aplicamos ahí? La energía de disociación de enlace, ¿no? Ah, entonces esto es la energía de disociación de enlace, energía de disociación de enlace, cloro-cloro, ¿no? Pero ¿sería así o sería la mitad? ¿Ah? Acá me están dando el resultado. Energía de disociación de enlace cloro-cloro entre 2, ¿no? Entre 2. Porque fíjense, es media mol. Para media mol. Acá está el coeficiente. ¿Está bien? Acá recuerden, este es un medio. Acá le faltaba el coeficiente un medio acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa estamos teniendo? Media mol. Ya saben que la energía es directamente proporcional a la masa, ¿no? Ya saben eso. Propiedad extensiva. Por lo tanto, acá me están dando que el calor, la energía de disociación entonces del cloro vale el doble, ¿no? Porque acá solamente es correspondiente a media mol. ¿Está bien? En este caso sería 2,44 entre 2 y eso le da ese valor de 122. ¿Claro? Luego, una vez que ambos elementos están, en este caso, ambos elementos están en estado gaseoso, ahí recién se aplican las propiedades periódicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sodio va a perder su electrón. Entonces, para quitarle su electrón, esto es lo que llamamos la energía de ionización. ¿De quién? La energía de ionización
del sodio, ¿no? ¿Está bien? Para un mol de sodio, ¿no? Entonces ahora ya tenemos el sodio en estado positivo, que perdió su electrón, y el cloro ahora lo va a ganar, ¿no? Ahora el cloro gana ese electrón, y al ganar ese electrón, entonces libera esta energía, ¿no? Y esto es lo que llamamos la afinidad electrónica del cloro, ¿no? Del cloro gaseoso. Luego viene la siguiente parte, que ambos iones tienen que juntarse. Una vez formados, entonces ahora nuevamente vienen acá y acá formamos y se libera ¿qué energía? Entonces, una vez que tenemos los pares iónicos, entonces viene pues la liberación de energía que sería esta de acá, ¿no? O sea, porque estamos de aquí y de aquí estamos pasando para acá, ¿no? A la formación del producto. Y esa diferencia de energías entre estos dos estados, el estado iónico, el estado del compuesto iónico menos el estado del compuesto, mejor dicho, de los iones del par iónico, eso me da ese valor. ¿Y a esto cómo le llamamos? A eso le llamamos energía reticular. Que ya también ya está escrita, pues, ¿no? Ya está escrita acá, pues, ¿no? Ah, ya. Esa es lo que llama la llamada energía reticular. ¿Cuándo se mide la energía reticular? ¿Se mide a partir de los elementos en estado estable? No. ¿Cuándo se mide esa energía reticular? Ah, cuando tenemos los iones en fase gaseosa. Ahí. ¿Está bien? Y esa energía reticular también se puede tener en sentido contrario, ¿no? Es la energía necesaria para romper el enlace iónico en sus componentes iónicos, el anión y el catión, ¿no? ¿Está bien? La manera como tendríamos que definir, ¿no? Y ahora, ¿y cómo aplicamos porque recuerden que nos pueden dar, en un problema me pueden dar ¿qué cosa? Ah, ¿y cómo obtengo ese valor de acá? ¿Cómo obtengo este valor de 411? Porque ya sé, en una sola etapa me da ese valor, ¿no? Y en varias etapas me va a dar lo mismo. ¿Cómo hago eso? Ah, entonces ahí viene la siguiente aplicación, pues, ¿no? Ya hemos visto la reacción. Entonces ya sabemos que el Na sólido más un medio de cloro 2 gaseoso, reaccionan y al final van a dar el compuesto iónico sólido más una energía liberada, ¿no? Más una energía. Y esta tiene una reacción, un calor de formación estándar del NaCl sólido, que vale, ¿qué nos decía? ¿Cuánto valía? Menos 411 kilojoules, ¿no? Menos 411 kilojoules. Esto vale menos 411 kilojoules cuando se forma un mol del compuesto en condición estándar, ¿no? ¿Está bien? Y luego ya viene a etapas del proceso Aufbau, ¿no? Etapas del proceso, etapas del ciclo de Bohr-Haber, ¿no? De Bohr-Haber. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces acá, primera etapa, ¿no? El sodio, ¿qué pasó? El sodio gaseoso, el sodio sólido, le tuvimos que dar una energía para pasarlo a sodio gas, ¿no? A sodio gas. Y esto nos da delta H de sublimación, ¿está bien? Que vale tanto, ¿no? Después, ¿qué más? Tenemos ahora el cloro. Tenemos ahí media mol de cloro que tiene enlace simple, ¿está bien? Que tiene enlace simple en estado gaseoso. También necesitamos darle una energía, que ya sabemos que es una energía de disociación de enlace. Entonces acá va a darnos el cloro gaseoso, monoatómico, ¿no? ¿Está bien? Y acá habrá la energía de disociación de enlace, ¿no? De disociación de enlace cloro-cloro, que tiene un valor, ¿no? Luego, tercera etapa. Otra etapa más que se está desarrollando es que el sodio gaseoso
va a pasar a sodio más gaseoso, liberando un electrón. ¿Está bien? ¿Y cómo se llama la energía acá? La energía, vamos a ponerle acá, esta sería, vamos a ponerle esto de acá. Vamos a cambiar un poco la simbología acá. ¿Está bien? Esto sería el delta H1, que en este caso sería el calor de sublimación, ¿no? El calor de sublimación. Esto sería H2, que sería energía de disociación de enlace cloro-cloro, ¿no? Un medio, porque es directamente proporcional. Acá sería delta de H3, sería en este caso la I1 del sodio, ¿no? I1 del sodio, la energía de ionización. Luego, 4, ¿qué va a pasar? El cloro gaseoso gana ese electrón, ¿está bien? Y va a pasar a ion cloruro, ¿no? 1 menos, gas. Pero liberando energía. Entonces acá la energía involucrada sería delta H4 y esa sería la afinidad electrónica del cloro, que tiene un valor, ¿no? Luego lo vemos los valores, ¿no? 5. ¿Cuál es la siguiente? Ya están formados los iones. Ya se formaron los iones. Entonces estos van a seguir interaccionando entre sí, ¿no? Entonces ya tenemos los iones. Está acá el ion. Está el otro ion. Entonces ahora se juntan, pues, ¿no? Se juntan. ¿Está bien? Y vamos a tener ahora el Na+, gaseoso, más el ion cloruro, gaseoso también, se combinan y recién forman el compuesto iónico. Entonces no es una formación tan directa, ¿no? Sólido. Y acá el delta H4, que es proceso exotérmico, porque en este delta H4 es lo que llamamos el U sub 0, también llamado energía reticular, ¿no? Energía reticular. Es la energía liberada, ¿no? Que vale en este caso. Y luego una vez que ya hemos llegado acá, entonces ahora recién aplicamos la suma, ¿no? Poniendo los valores, ¿no? Poniendo los valores, ¿qué cosa tendríamos entonces? Que en el primer caso, por ejemplo, la energía de sublimación, 107. 107, ¿no? Esto vale 107 kilojoules. El otro vale un medio de 244, nos queda 122 kilojoules, ¿no? También proceso, en este caso, ambos son procesos endotérmicos, ¿no? El siguiente, tienes acá que ya sabes que la ionización de estado de oxidación 0 a +1 involucra, pues, en este caso, una energía llamada energía de ionización, que la tenemos que vale, esa energía de ionización vale 496 kilojoules para él, vale 496 kilojoules, ¿no? 496 kilojoules también es proceso, ese signo positivo significa proceso endotérmico, ¿no? Y luego está la afinidad electrónica que vale para el cloro, porque ya lo tenemos en estado monoatómico, 349, ¿no? 349, menos 349 kilojoules. Y la energía reticular, ¿cuánto vale? La energía reticular vale menos 787 kilojoules, ¿no? Esto vale menos 787 kilojoules. ¿Y qué cosa nos dice? ¿Qué cosa nos dicen los postulados de Hess? Ah, que podemos sumar todas las ecuaciones, ¿no? Aplicando los postulados de Hess acá, ¿no? Entonces, ¿qué cosa cancelamos? Ah, cancelemos, pues, todo lo que sea necesario cancelar. Allá. Por ejemplo, ¿qué se va a cancelar? Se cancela sodio gaseoso, ¿correcto? Esto se cancela con esto. ¿Está bien? ¿Qué más se cancela? Vamos a ponerle por ahí verde, otro verde. Se va a cancelar el cloro gaseoso con el tricloro gaseoso, ¿está bien? El cloro gaseoso con el cloro gaseoso. ¿Qué más se van a cancelar? Se va a cancelar, pues, los iones, en este caso,
los iones sodio con sodio y cloro con cloro. ¿Está? ¿Y qué cosa nos va a quedar al final? Nos está quedando solamente el sodio, entonces al final nos está quedando, solamente nos está quedando Na sólido más un medio de cloro 2, ¿ven? Gas igual, porque los electrones también se cancelan, ¿no? Los electrones también se cancelan. Y nos queda finalmente, en este caso, el NaCl sólido. Y como decimos, y el delta DH final, ¿a qué va a ser igual? Ese delta H final, ¿a qué va a ser igual? A delta H1 a 107 más 122, ¿no? Más 496 más, en este caso, menos 349 y menos 787 kilojoules, ¿no? Y al final, haciendo las operaciones, a ver, verifiquen muchachos, ¿cuánto sale? ¿Ah? ¿Sale ese valor? Menos 411. Menos 411. Sale igual, ¿no? Sale menos 411 kilojoules, ¿no? Entonces se dan cuenta que el calor, este delta H final aquí es igual al delta HD, este es igual al delta H de formación, ¿no? Por eso acá el ciclo de Bohr-Haber simplemente es una aplicación del postulado de Hess, ¿no? Al proceso de formación de un compuesto iónico. Entonces, puede haber problemas. Entonces, el postulado de Hess, ¿qué cosa nos dice? O la ley de Hess nos dice, el calor de formación estándar solamente depende de los estados final e inicial. No importa si este proceso se desarrolló en una o más etapas o por diferentes caminos o trayectorias, ¿no? Y acá estamos viendo, pues, esas etapas que nos conllevan a comprobar que lo obtenido experimentalmente es igual a lo obtenido en varias etapas, ¿no? ¿Está bien? Y de eso se tratan los problemas del ciclo de Bohr-Haber. Entonces ustedes buscar problemas, porque hay veces lo que se les pregunta es, ¿cuál fue la energía de disociación de enlace, por ejemplo? O se les puede preguntar, ¿cuál determina el valor de la energía reticular? Porque no se les está dando como dato. Entonces ustedes tienen que saber transferir bien, porque acá, como se han dado cuenta, hay signos termodinámicos, ¿no? Que pueden cambiar, pues, ¿no? Entonces el álgebra está de por, el álgebra está de por medio, ¿está bien? Ustedes lean los libros que ya se tienen la bibliografía, al Kenneth Witten, el Brown, el Chang, después, ¿qué más tienen? El Chang, Raymond Chang, Petrucci, cualquiera de ellos, donde haya ciclo termodinámico de Bohr-Haber, ¿no? O también pueden ver algún libro de química inorgánica, pues, ¿no? No está de más. Mientras más leamos, mejor. Entonces, con esto estaríamos acabando, pues, una parte de lo que es el enlace iónico y luego ya ese es lo mismo que hemos visto, ¿no? Solamente que se lo he explicado y acá lo tienen, bueno, de otra manera, ¿no? Ya con mejor presentación, ¿no? ¿Está bien? Y todo eso suma 411, ¿no? Ahora ya el proceso de formación de iones ya lo hemos dicho, ya hemos hablado cómo se hizo eso, ¿no? Cómo se obtuvieron estos enlaces iónicos. Lo que hemos hecho en la lámina donde no se veía el video es esto que está acá, pues, ¿no? ¿Está bien? Y ahí tienen las estructuras de Lewis. Y ahora pasamos a propiedades generales, ¿no? Entonces los compuestos iónicos generalmente se forman entre metales y no metales de baja energía de ionización con no metales de alta afinidad electrónica, ¿no? Entonces ahí tienen, pues, más o menos, ¿no? Ahora, esa energía reticular hay que tener en cuenta que a mayor energía reticular, también hay que tener en cuenta que a mayor energía reticular aumenta la dureza, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, viendo esto, ¿no? Por ejemplo, acá viendo, ¿no? Que entonces
acá hay que tener en cuenta como una notita, no está de más ponerla, de que la energía reticular, en este caso, la energía reticular, ¿qué cosa es, no? El U sub 0, ¿no? Es la energía, pues, ¿no? Es la energía que se libera o desprende, cuando se forma un molde compuesto iónico, de compuesto iónico, a partir, pues, ¿no? A partir de sus pares iónicos, ¿no? De sus aniones y cationes en fase gaseosa, ¿no? De sus aniones y cationes en fase gaseosa. ¿Está bien? Entonces, generalmente, ¿no? Generalmente, ¿qué cosa decimos? Generalmente, la energía reticular es directamente proporcional a, entonces, si lo ponemos acá, esa energía es igual a una constante por K, carga del catión, carga del anión, sobre R sub 0, ¿no? Donde R sub 0, ¿qué cosa viene a ser? R sub 0 es la distancia de enlace, ¿no? R sub 0 es la distancia de enlace. Que va a ser igual al radio del catión más el radio del anión, pues, ¿no? Cuando se trata de compuestos binarios. Entonces, ¿qué más tenemos? Entonces, esa energía reticular, entonces generalmente es directamente proporcional al producto de cargas, ¿no? U más, U menos, ¿no? Y también esa energía reticular, U sub 0, en este caso, es inversamente proporcional a la distancia de enlace, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, entre compuestos que son semejantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí todos los compuestos de los halógenos, ¿no? ¿Está bien? Entonces el concepto de electronegatividad acá no sirve, ¿no? Pero puede servir de repente entre compuestos que son semejantes, pero cuando ya comparas con otro diferente, entonces ya no vale. Por ejemplo, ¿qué notamos entre las sales aloideas del sodio, ¿no? Sales aloideas del sodio. Sales aloideas con los elementos del grupo 7A, ¿no? Entonces, ¿qué nos damos cuenta ahí? Que ahí está cambiando algo del carácter iónico, ¿no? El carácter iónico del enlace, entonces, se ve afectado por la presencia de la electronegatividad, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá recuerden que la electronegatividad recién se manifiesta ¿en dónde? En el compuesto, no antes. Entonces acá es donde vale interpretar eso, ¿no? A mayor diferencia de electronegatividades entre sustancias semejantes, habrá entre sustancias semejantes, ¿para qué nos sirve este dato? Entre sustancias semejantes, como son estas sales aloideas, a mayor diferencia de electronegatividades, mayor carácter iónico. ¿Y cómo se manifiesta eso? Coincide con que a mayor carácter iónico también aumenta la temperatura de fusión, ¿no? Pero eso no es necesario explicarlo porque también podemos explicarlo en función de la energía reticular. Entonces nos damos cuenta que la energía, el radio, todos tienen producto de cargas más menos. O sea, el valor absoluto de la carga vale -1, ¿no? O mejor dicho, vale 1, más menos, ¿no? Acá es +2, acá en el otro caso es 2 más y 2 más y 2 menos, ¿no? ¿Está bien? Esas son las cargas.
Entonces, ¿qué cosa notamos acá? ¿Qué cosa notamos? Que a mayor diferencia de electronegatividades entre compuestos semejantes, habrá, en este caso, mayor carácter iónico del enlace y también mayor temperatura de fusión, como lo demuestra, ¿no? ¿Qué más podemos decir? A menor diferencia de electronegatividades, mayor carácter iónico. ¿Y dónde está el carácter iónico? ¿Qué significa? Si hay menor carácter iónico, entonces, ¿qué aumentó? Aumentó el carácter covalente. Y al aumentar el carácter covalente, disminuye la temperatura de fusión, ¿no? ¿Está bien? Eso por un lado, ¿no? ¿Está bien? Pero ya no podemos decir lo mismo, ¿no? Fíjense, la distancia de enlace del fluoruro de sodio es casi igual que la del cloruro, que el óxido de calcio. Entonces ese no es un factor crítico. ¿Por qué la temperatura de fusión del óxido de calcio es tan alta? Ah, porque el producto de sus cargas es alto, porque el producto de cargas 2 por 2, 4. Y el otro es 1. Por lo tanto, entonces acá, a pesar de que la diferencia de electronegatividades es menor que en el caso del fluoruro de sodio, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces acá diferencia de electronegatividades 3.5 menos 1, ¿no? 3,5 menos 1 le queda 2,5. Y acá en caso del sodio es 3,1, ¿no? Es mayor. Pero sin embargo, el que tiene mayor diferencia de electronegatividades no tiene la mayor temperatura de fusión. Porque ahí entra a tallar, pues, el producto de cargas de la energía reticular, ¿no? Entonces, generalmente, también podemos decir que a mayor U sub 0, habrá mayor temperatura de fusión, mayor, en este caso, dureza del compuesto iónico y menor solubilidad en agua, ¿no? Y menor solubilidad en agua. Entonces, la solubilidad se ve afectada y menor solubilidad en agua, ¿no? Entonces, no todo compuesto iónico se va a disolver en agua, ¿no? Por ejemplo, el AgCl sólido no se disuelve en agua. Prácticamente es insoluble, ¿no? No se disuelve en agua. En agua. Mientras que el NaCl se disuelve en agua. Sí se disuelve, ¿no? Sí se disuelve. ¿Está bien? Entonces hay que tener presente entonces estos aspectos, ¿no? De la energía reticular y ustedes leer más sobre energía reticular, ¿no? Bueno, ya el tiempo no nos da para más, ¿no? Entonces los compuestos iónicos conducen la corriente eléctrica, ponemos el switch, el foco se va a encender, pues, ¿no? Un ejemplo sencillo que también lo pueden hacer ustedes en su casa con una pila y un tubo en U de repente, ¿no? Donde pusieron una solución de sal, ¿no? Con una pila y pueden comprobar que el foco se va a encender porque las soluciones iónicas sí conducen la corriente eléctrica, ¿no? Profe, ¿podría poner la diapositiva anterior para tomarle captura de pantalla, por favor? Ah, la anterior a esa. ¿Esta? Esa. Muy Un bien. momento, por favor. Ah, gracias, profe. Muy bien, entonces ahí nomás quedamos, muchachos, ya nos falta analizar un poco más, ¿no? Porque nos falta ver todavía otros, esto del carácter covalente hay que profundizar un poquito más con más detalles, ¿está bien? Porque esos son los aspectos que se tienen que tener en cuenta al momento de evaluar un examen, ¿no? O práctica. Entonces ahí nomás quedamos, muchachos. Entonces, acá viendo esto, bueno, eso ya lo vamos a ver. Eso es acabando ya, ¿no? Las energías, las redes cristalinas. ¿Está bien? Y luego ya pasamos a enlace covalente. Entonces ahí nomás quedamos, muchachos, ya no hay tiempo para más. Vamos a pasar lista. Profesor, una pregunta. ¿La Dime. segunda PC será la siguiente semana o después de 2 semanas? No sé cómo le están programado. Usted se supone que su profesor de práctica, no, el coordinador debió haber pasado el calendario, ¿no? En todo caso voy a revisarlo, ¿está bien? Si no, les pongo un aviso de lo que es. Ya, ¿Está profe. bien? Entonces veamos ahora pasando lista, pues, ¿no? Pasando lista, entonces tenemos ahí Inche, ¿se encuentra? Presente, profesor. Ya. Jowan, Presente, profesor.
Juárez, Presente, profesor. León Sánchez, Presente, profesor. López Arana, Presente, profesor. López Milla, Presente, profesor. Lozano Morales, Presente, profesor. Martínez Romero, Presente, profesor. Matos Águila, Presente, profesor. Mejía Urbina, Presente, profesor. Mendoza Navarro, Presente, profesor. Mesa Albino, Presente, profesor. Monsefú Ramírez, Presente, profesor. Montes Lozano, Presente, profesor. Navarro Inga, Presente, profesor. Obregón Lima, Presente, profesor. Oroche Oroche, Presente, profesor. Ortiz de Oroé, Ortiz, Presente, profesor. Padilla Quintón, Presente, Padilla, profesor. Palomino, Presente, profesor. Pedraza, Presente, profesor. Peralta, Presente, profesor. Quispe Dávalos, Presente, profesor. Quispe Tenorio, Presente, profesor. Ramírez Vega, Presente, profesor. Reyes García, Presente, profesor. Rodríguez Parreño, Presente, profesor. Ruiz Luna, Presente, profesor. Salazar Reyes, Presente, profesor. Salcedo Martínez. Presente, profesor. Felicitaciones, muchachos, todos han estado presentes. Gracias Bravo. por su participación, por haberme ayudado también a la clase. Cuídense, muchachos, ¿ya? Hasta pronto, entonces, hasta la siguiente clase. Ya les pondré el aviso pertinente de lo que toca la siguiente vez, ¿está bien? Gracias, muchachos. Ya, profe. Profesor. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Hasta luego, Que profe. vaya bien, muchachos, Hasta luego, gracias. profesor. Muy bien, muchachos, gracias. Que les vaya bien. Finalizar reunión para todos.